¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si desafiaras a la persona más poderosa de la sala, solo para proteger tu dignidad? ¿Puede un momento de furia destruir tu vida o, contra todo pronóstico, reconstruirla de una manera que jamás imaginaste? Quédate con nosotros, porque esta historia te demostrará que la integridad tiene un precio que el dinero no siempre puede pagar, y el desenlace te dejará sin aliento. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Relatos que marcan. Nosotros posteamos un vídeo todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. No, esto no es una fantasía de novela. Esta es la historia de Elena Vega, una mujer armada únicamente con su respeto propio, y de Julian Thorne, un titán multimillonario, acostumbrado a que el mundo entero se incline ante él. Una noche, en el restaurante más exclusivo de Miami, una sola palabra de desafío no encendió simplemente una discusión. Le costó su empleo, pero lo que ocurrió después fue algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber calculado. Es una historia sobre pérdida, sobre pintura y sobre un gesto tan audaz que reescribiría para siempre el destino de ambos. El aire en el cielo, situado al borde de la costa de Miami, estaba cargado del aroma a riqueza y marisco fresco. Los ventanales de piso a techo ofrecían una obra maestra panorámica del sol hundiéndose sobre el Atlántico. Un espectáculo tan impecable que casi parecía artificial. En el interior, el tintineo de la platería. De plata contra la porcelana fina era el suave latido del corazón del restaurante. Para los clientes aquello era un martes cualquiera. Para Elena Vega era otra jornada de 6 horas, equilibrando su vida entera sobre una bandeja. Elena, con 24 años, poseía esa clase de elegancia silenciosa que a menudo la volvía invisible. Un rasgo muy solicitado en el mundo del servicio de lujo. Se movía entre las mesas con la economía de movimientos propia de una artesana. Su mente, sin embargo, a menudo estaba a kilómetros de distancia, mezclando tonos de cobalto y amarillo ocre sobre un lienzo imaginario. Trabajar de camarera en el cielo. Pagaba el alquiler abusivo de su pequeño apartamento en West Little River y, lo más importante, financiaba los materiales de arte que eran su verdadera sangre vital. Su pequeño estudio era su refugio, el único lugar donde no era invisible, sino creadora. Esa noche, la codiciada mesa de la esquina, la que tenía vistas despejadas al horizonte, estaba ocupada por el tipo de hombre que no solo dominaba una sala, sino que parecía dueño del oxígeno que había en ella. Julian Thorne, aunque ella no conociera su nombre, conocía su tipo. Traje a medida de Brioni, oscuro y severo. Reloj Audemars Piguet, que costaba más que la carrera completa de Bellas Artes de Elena. Era el CEO de Thorne Global, un fondo de inversión privado que absorbía empresas, con la letal indiferencia de un depredador marino. Lo acompañaban 2 hombres más jóvenes, aduladores en entrenamiento, que reían un poco demasiado fuerte ante sus comentarios secos y tajantes. La sección asignada a Elena, su mala suerte. Durante la primera hora el servicio fue rutinario. Recitó los platos especiales con una indiferencia ensayada, describió los maridajes, le vino con una maestría que contradecía su propia preferencia por el vino barato de supermercado y soportó la forma casual en que la despedían, con un simple gesto de la mano. Julian Thorne apenas la miró. Su vista estaba clavada en el teléfono o dirigida hacia el océano. Expresión dura e ilegible como el granito. El problema comenzó con el vino derramado. Uno de los jóvenes, esforzándose demasiado por impresionar a su jefe, gesticuló con entusiasmo mientras contaba una anécdota y volcó una copa de Cabernet añejo. El líquido oscuro se extendió por el mantel blanco inmaculado como una herida abierta. «Torpe», murmuró Thorne sin levantar la vista del móvil. La palabra fue baja, pero cayó con el peso de una sentencia. El joven se puso rojo de vergüenza. Elena apareció al instante. «No es ningún problema, señor. Permítame solucionarlo». Trabajó con eficiencia,
movimientos rápidos y exactos mientras recogía con cuidado el mantel manchado. Thorne alzó por fin la mirada. Sus ojos, grises como una tormenta, se posaron en ella por primera vez. Notó una pequeña mancha tenue de pintura azul, cerúleo en su muñeca, justo bajo el puño de la camisa. ¿Qué es eso?, preguntó con una curiosidad clínica y aburrida. Elena se detuvo. Lo siento, señor. Él señaló con la barbilla hacia su muñeca. La pintura. Pasas tus días pintando con los dedos. Los dos hombres más jóvenes soltaron una risita nerviosa. Elena sintió como el calor familiar subía a sus mejillas. Era el aguijón de la condescendencia, la minimización casual de lo único que la definía. Soy pintora. Señor, dijo con voz tensa, pero firme. Thorne soltó una risa corta y sin alegría. Se recostó en la silla, observándola como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Pintora, por supuesto, una de esas. Déjame adivinar. Pintas amaneceres y pelícanos. Las vendes en el paseo marítimo por $50 a los turistas. Mi arte no se vende en el paseo marítimo, respondió ella, empezando a perder la compostura profesional. No, entonces es una afición seria. Un pasatiempo para chicas aburridas que esperan a que un marido pague las facturas. Siguió hablando, sus palabras goteando desdén. Tomó su vaso de agua y dio un sorbo lento y deliberado, sin apartar los ojos de los de ella. Dime, ¿qué pintas entonces? Absurdos abstractos que requieren una explicación. Interminable que nadie entiende de verdad. Eso fue todo. No solo la había insultado. Había tomado un mazo y lo había estrellado contra los cimientos mismos de su identidad. Había reducido su pasión, su lucha, su trabajo que le desgarraba el alma, a un cliché barato y machista. Cada hora de madrugada que pasaba en su estudio, cada dólar que ahorraba para comprar un nuevo tubo de óleo, cada sacrificio, todo trivializado en un solo suspiro descuidado. Algo dentro de Elena Vega se rompió. No fue ruidoso ni dramático. Fue un cambio silencioso y absoluto. La máscara de la camarera perfecta se desvaneció, y en su lugar apareció la artista, orgullosa, ferozmente protectora de su creación. Se irguió cuán alta era la bandeja sujeta a su costado. Miró directamente a los ojos de Julian Thorne. Sus propios ojos marrones, normalmente cálidos, ahora eran tan fríos y duros como los de él. Pinto lo que me importa, dijo, con voz baja y firme, que cortó el murmullo ambiental del local. Y mi obra, mi alma, no es tema de entretenimiento para su cena. Un silencio atónito cayó sobre la mesa. Los dos acompañantes miraron, alternativamente a Elena y a su jefe, con el rostro congelado en incredulidad. La leve sonrisa burlona de Thorne desapareció. Nadie jamás le hablaba así. Depositó su copa con un suave clic. ¿Qué acabas de decirme? Elena repitió articulando cada palabra con gélida claridad. Que estás siendo irrespetuoso y no seguiré atendiendo esta mesa. Se volvió hacia uno de sus compañeros, un camarero joven llamado Danny, que la observaba con ojos abiertos como platos y aterrorizados. Danny, por favor, avisa a Carlos, el gerente, que la mesa 12 necesita un nuevo camarero. Sin dedicar ni una mirada más al multimillonario, giró sobre sus talones y se alejó, espalda recta como una flecha. Sentía su mirada quemándole la nuca, una fuerza tangible de furia pura. No se detuvo, no miró atrás. Caminó directamente hasta la estación de servicio. Dejó la bandeja con una mano que ahora temblaba y tomó una profunda y estremecida bocanada de aire. En menos de un minuto, Carlos, el gerente impecablemente vestido y perpetuamente ansioso, estaba a su lado. Elena, ¿qué demonios ha sido eso? ¿Sabes quién es ese hombre? Susurró con el rostro pálido. Es un cliente que me estaba insultando personalmente, respondió ella, voz temblorosa pero firme. Es Julian Thorne. Podría comprar todo este bloque y convertirlo en su garaje privado. A él no se le habla, se le sirve y se le pide disculpas ahora mismo. No, dijo Elena, y la palabra supo a libertad y a pánico al mismo tiempo. No me disculparé por exigir un respeto básico. Carlos pareció que acabara de recibir un golpe. Miró nervioso hacia la mesa de Thorne. El multimillonario estaba de pie, hablando en voz baja pero amenazante con sus acompañantes.
Los miró a él y a Elena con una expresión de fría ira. La decisión de Carlos fue instantánea. Era un hombre que entendía las jerarquías de poder por encima de todo. «Estás despedida, Elena», dijo las palabras atropelladamente. «Recoge tus cosas. Se acabó aquí. Vete ahora antes de que llame a seguridad para que te saquen». La contundencia la golpeó como un impacto físico. Despedida. Así, sin más. Por un instante el mundo se inclinó. El peso del alquiler, las facturas, los materiales de arte cayendo sobre ella. Miró más allá de Carlos hacia la mesa 12. Julian Thorne la observaba, rostro impasible, victorioso. Había aplastado al insecto. Elena no suplicó, no discutió. La misma extraña y desafiante calma que le había permitido negarse a servirle ahora guiaba sus actos. Asintió una sola vez a Carlos, giró y caminó hacia el vestuario del personal. Los susurros ahogados de sus excompañeros la siguieron como fantasmas. El trayecto de vuelta a West Little River fue una sucesión borrosa de semáforos y lágrimas que se negó a dejar caer. La adrenalina del enfrentamiento se había convertido en un frío y pesado terror en la boca del estómago. Había defendido sus principios, sí, pero los principios no pagaban el alquiler. Se dejó caer en el apartamento que compartía con su mejor amiga, Sofía. El pequeño espacio era un estudio de contrastes. El lado de Sofía ordenado, lleno de libros de texto de marketing y negocios. El lado de Elena, una explosión controlada de creatividad. Lienzos en distintas fases de terminación, apilados contra la pared. Olor tenue a aguarrás y aceite de linaza en el aire, y pilas altas de libros sobre Helen Frankenthaler y Joan Mitchell. Sofía estaba en el sofá con el portátil abierto. Alzó la vista y supo al instante que algo iba mal. «Elena, ¿qué haces en casa tan pronto? Pareces haber visto un muerto». Elena dejó caer las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada y por fin permitió que sus hombros se hundieran. «Me han despedido». El portátil de Sofía se cerró de golpe. «¿Qué?» Por fin Carlos perdió los nervios con cómo apilo los platos. «No», me negué a seguir, atendiendo a un cliente. «¿A quién?» «Julian Thorne». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Conocía el nombre. Todo Miami lo conocía. «Dios, Elena, ¿qué hizo?» Elena relató todo el intercambio humillante. La broma sobre pintar con los dedos. El desprecio al decir que su arte era un pasatiempo para chicas aburridas. El aplastante rechazo a la pasión de su vida. A medida que hablaba, la ira volvió, eclipsando el miedo. «No pude quedarme allí y soportarlo, Sofía», terminó, voz cargada de emoción. «No podía permitir que hiciera eso. Sentí que intentaba borrarme». Sofía se acercó y la abrazó. «Hiciste lo correcto. Es un monstruo conocido. Olvídalo. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos». Pero esa noche, mucho después de que Sofía se hubiera acostado, Elena permaneció despierta mirando el techo. La valentía se había desvanecido, dejando solo la cruda realidad, desempleada y con menos de $2,000 en la cuenta. Se levantó y entró en el pequeño rincón separado por una cortina que hacía las veces de estudio. Encendió la única lámpara de techo. Allí, en el caballete, estaba su obra actual. Un gran lienzo, un torbellino de índigos profundos, violetas violentos, y una desesperada y esperanzada franja de oro brillante en el centro. Hablaba de presión, de la sensación de ser aplastada por expectativas y circunstancias, y de la lucha por encontrar la luz dentro de todo eso. Era crudo, emocional y profundamente personal. Era todo. Al mirarlo sintió una nueva oleada de desafío. Podía quitarle el trabajo, pero no podía quitarle esto. Esto era suyo, su último pensamiento. Antes de caer en un sueño inquieto, fue la frase firme y silenciosa que le había dicho: «Mi arte no está en venta». A kilómetros de distancia, en una inmensa mansión modernista en Coral, Gables que parecía más un museo que un hogar. Julian Thorne también estaba despierto. La furia que había sentido en el restaurante se había disipado, dejando un vacío extraño e inquietante. Estaba de pie frente a una enorme pared de cristal, un vaso de Glenfiddich 30 en la mano.
y contemplando la ciudad brillante e indiferente. La casa estaba en silencio. Llevaba 13 meses en silencio. 13 meses desde que Camila había muerto. El enfrentamiento con la camarera, Elena, había oído que la llamaba el gerente. Se repetía una y otra vez en su mente. No era su desafío lo que lo perseguía, eran sus palabras. Y mi arte no está en venta. Caminó por los fríos pasillos minimalistas. Maisés, a sus pasos resonando en el mármol pulido, entró en una habitación al fondo del ala oeste. Era la única estancia que los decoradores no habían tocado, un estudio de arte. Estaba impecable, sin usar, un gran caballete junto a la ventana, un lienzo en blanco aún tensado, frascos de pinceles alineados, cerdas limpias, tubos de pintura ordenados por color sin abrir. Este era el estudio que había construido para Camila, una sorpresa para su 10º aniversario. Ella lo había visto solo una vez, una semana antes de que el cáncer agresivo que crecía silenciosamente en su interior se la llevara. Camila había sido pintora, no aficionada, sino una verdadera artista, una cuyo talento él creía que un día incendiaría el mundo. Tenía la misma mirada ferozmente protectora que había visto en la camarera. Camila había sido su luz, su humanidad. En el despiadado mundo de las finanzas, ella era su ancla a algo real, algo hermoso. Recordó una conversación de años atrás. Un rico socio de negocios vio una de sus primeras obras y ofreció comprarla en el acto. Camila lo rechazó educada, pero firmemente. ¿Por qué no?, le preguntó Julian después. Te ofrecía una cantidad absurda de dinero. Ella lo miró con seriedad. Porque él no ve el cuadro. Él ve un activo, una decoración. Quiere poseer un pedazo de tu mundo. Mi arte no está en venta para él. No está en venta para nadie que no vea su alma. A mi arte no está en venta. Las palabras de la camarera resonaban como un eco, fantasmal perfecto de las de Camila a través del tiempo. Su crueldad hacia ella había sido una crueldad fantasma, un latigazo contra el recuerdo de la pasión que había perdido. La chica con la mancha de pintura azul en la muñeca había sido, sin saberlo, un sustituto de su difunta esposa, y él la había tratado con una maldad nacida de su propio duelo sin fondo. La revelación no llegó como una ola, sino como un profundo y desgarrador dolor visceral. No era un monstruo, era un hombre vaciado por la pérdida y había vertido todo su dolor y su rabia sobre una desconocida, una joven que probablemente solo intentaba pagar sus facturas, una joven que también era artista. Terminó su whisky de un largo trago, el licor quemándole la garganta. El remordimiento, una emoción que rara vez sentía en su vida profesional, lo consumía. Ahora una disculpa no bastaba. Una disculpa de un hombre como él a una chica como ella sería vacía. Otro movimiento de poder. Tenía que ser algo más, algo que abordara el núcleo de su transgresión. No solo la había insultado, había menospreciado su sueño, el mismo sueño que compartía con Camila. Volvió a su despacho. Las primeras chispas de una idea radical y audaz se formaban en su mente. Se sentó frente al escritorio. Sacó el móvil y escribió un mensaje a su sufrida asistente ejecutiva, Natalia Brooks. Natalia, necesito que encuentres a alguien. Se llama Elena Vega. Era camarera en el cielo. Miami. Necesito saber todo sobre ella. Absolutamente todo. Natalia Brooks. Recibió el mensaje de Julian Thorne. A las 5:15 de la mañana. Ya estaba en la cinta de correr, siguiendo los mercados asiáticos en la pantalla frente a ella. Nada de lo que hacía su jefe la sorprendía. Ya en sus 10 años como su asistente había organizado traslados en Mindos, helicóptero de emergencia por un maletín olvidado, conseguido una especie rara de orquídea para una cena con 2 horas de aviso y manejado discretamente las consecuencias de más de una de sus despiadadas adquisiciones corporativas. Encontrar a una camarera sería un juego de niños. En las 9 de la mañana, Natalia tenía un expediente completo sobre Elena Vega. Era deprimentemente delgado, y precisamente por eso resultaba conmovedor. Había pagado a un investigador privado por los datos básicos, sin antecedentes penales, sin deudas significativas.
Más allá de los préstamos estudiantiles, por su carrera en artes. Una sucesión de trabajos de servicio para llegar a fin de mes. Padres jubilados, profesores en Ohio, una compañera de piso, estudiante de marketing llamada Sofía Liu. Pero el investigador no había encontrado lo que Natalia sí encontró con unas cuantas búsquedas expertas. Dio con la huella digital de Elena. Era pequeña, casi inexistente. Un perfil de Facebook bloqueado, una cuenta de Twitter inactiva. Y entonces lo halló. Una cuenta de Instagram bajo el nombre Elena Vega Art. Solo 237 seguidores. Natalia hizo clic. Esperaba paisajes amateur, retratos torpes. Lo que encontró la hizo detenerse. El feed era una galería de impresionantes pinturas expresionistas, abstractas de gran formato. Eran audaces, emocionales, cargadas de una energía cruda que la pequeña pantalla del móvil apenas podía contener. No había puestas de sol ni pelícanos. Había turbulencia, alegría, rabia y un uso del color deslumbrante. Natalia, cuyos gustos personales se inclinaban hacia la fotografía minimalista, se sintió genuinamente conmovida. Bajó leyendo los pies de foto. No eran explicaciones pretenciosas, solo una fecha o una sola palabra. Presión, silencio, respirar. Hizo capturas de pantalla de todo el feed y lo adjuntó a un correo conciso, junto con el informe del investigador. Lo envió a Thorne con el asunto. Información sobre Elena Vega, según solicitado. En su despacho con vistas a Brickell, Julian abrió el archivo. Leyó el informe del investigador en segundos, catalogando mentalmente los datos de su vida, la deuda estudiantil, el apartamento de alquiler bajo, la lucha. Dibujaba el retrato de una vida al límite financiero en pos de una pasión. Luego hizo clic en el enlace de Instagram. Se quedó helado. La primera imagen era la obra en la que ella estaba trabajando actualmente. El torbellino de índigo y oro. La miró fijamente, la mano suspendida sobre el ratón. Era como si la artista hubiera metido la mano en su propio pecho y hubiera pintado el duelo que lo estrangulaba desde hacía 13 meses. Era caótico y oscuro, pero esa franja de oro hablaba de una esperanza desesperada y resiliente. Pasó el resto de sus obras. Vio cuadros que reflejaban la furia que él sentía contra el universo y otros que capturaban una melancolía silenciosa que él conocía demasiado bien. Su estilo no era como el de Camila, era más agresivo, más contemporáneo, pero el alma, la honestidad emocional era la misma. Esto no era obra de una aficionada, era obra de un talento mayor aún sin descubrir. La vergüenza que había sentido la noche anterior regresó multiplicada por 10. Había estado al borde de este talento increíble e intentó aplastarlo, con sus palabras descuidadas. Pulsó el intercomunicador. Natalia, ponme con Robert Vance. Robert. Vance no solo era el abogado inmobiliario estrella de Thorne Global, sino también cuñado de Julian, hermano mayor de Camila. Era un hombre pragmático, sin tonterías, que había observado con creciente preocupación el comportamiento cada vez más errático de Julian desde la muerte de Camila. «Julian», la voz de Robert sonó por el altavoz. «¿Qué pasa?» «Quiero comprar la antigua propiedad. Duponta en la Collins Avenue», dijo. Julian con voz plana, pausa. «La villa frente al mar, la que lleva 3 años en litigios. Julian, ese lugar es una fortaleza de problemas legales, títulos, zonificación». «Soy consciente», lo cortó Julian. «Quiero que los resuelvas todos hoy. Usa los recursos que necesites. Paga lo que haga falta. Quiero el título limpio y la escritura a mi nombre antes del cierre de la jornada». «¿Puedo preguntar por qué el interés repentino en una pesadilla para abogados?», preguntó Robert con un tono de sospecha. Julian miró la pintura en su pantalla. «Porque voy a regalarla». Esta vez el silencio al otro lado de la línea fue mucho más largo. «Vas a regalar una propiedad de $40 millones. ¿A quién?» «A una joven llamada Elena Vega», respondió Julian simplemente. «¿Quién es?» «Solo hazlo, Robert.
Colgó antes de que Robert pudiera protestar más. Luego llamó a Natalia otra vez. Natalia, tengo una segunda tarea. Requiere la máxima discreción y sensibilidad. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este contenido, no te olvides de suscribirte al canal Relatos que Marcan, darle like al video y comentar qué te está pareciendo la historia. La llamada llegó a las 2:30 de la tarde. Elena y Sofía estaban en plena reunión de crisis presupuestaria. Videos instantáneos y el portátil de Sofía. Abierto a una hoja de cálculo que pintaba cada vez más sombría. El móvil de Elena vibró. Número desconocido. Normalmente lo ignoraba. Cógelo, dijo Sofía. Podría ser una oferta de trabajo. Elena suspiró y contestó poniendo el altavoz. ¿Hola? ¿Puedo hablar con la señorita Elena Vega, por favor? La voz al otro lado era femenina, nítida e imposiblemente profesional. Soy yo, señorita Vega. Mi nombre es Natalia Brooks. Soy la asistente ejecutiva del señor Julian Thorne. La sangre de Elena se heló. Ella y Sofía intercambiaron una mirada de puro pánico. La iba a demandar. Presentar una queja. ¿De qué se trata? Balbuceó Elena. Señorita Vega, el señor Thorne desea extenderle sus más profundas y sinceras disculpas por su conducta en el restaurante. El cielo hace 2 noches. Su comportamiento fue inexcusable y está profundamente arrepentido del daño que le causó, incluida la pérdida de su empleo. Elena se quedó sin palabras. Una disculpa de él. Como expresión tangible de esa disculpa, continuó Natalia, tono sereno como la seda. El señor Thorne me ha encargado informarle de que ha adquirido una propiedad a su nombre. Concretamente la villa frente al mar, en el 5 Page 500 de Collins Avenue, en Miami Beach. El silencio en el apartamento fue absoluto. Solo se oía el leve siseo del altavoz. Elena y Sofía se miraron, los fideos olvidados. Lo siento, logró decir Elena al fin, pensando que era una broma. Creo que he oído mal. Oyó perfectamente, señorita Vega. El título se limpió hace 1 hora y la escritura ya está registrada a su nombre. La propiedad es suya, libre y clara, con todos los impuestos pagados por los próximos 10 años. Mañana, a las 10 de la mañana, habrá un coche esperándola en su dirección para llevarla a la propiedad, si desea verla. Una empresa local de administración de propiedades ha sido contratada para entregarle las llaves y toda la documentación pertinente. Sofía arrebató el teléfono. ¿Quién es esto? ¿Es alguna clase de broma enferma? Le aseguro que no es ninguna broma, respondió Natalia con calma. Puede hacer que cualquier abogado de su elección verifique el registro público de la transferencia. Todo es legítimo. Señorita Vega, el señor Thorne comprende que este gesto es poco convencional. No espera nada a cambio. Simplemente deseaba enmendar un agravio de una manera que, espérale, proporcione la seguridad y el espacio para dedicarse a su arte sin limitaciones. Elena recuperó el teléfono, la mano temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué haría él algo así? Hubo una leve pausa al otro lado. Por primera vez la voz de Natalia pareció suavizarse, perdiendo su brillo corporativo. Porque usted le recordó algo que perdió, dijo casi en un susurro. Y porque vio su obra, el coche estará allí a las 10. La decisión de subir es 23 sin de tuntu. Por supuesto, completamente suya. Buenas tardes, señorita Vega. La línea se cortó. Elena y Sofía permanecieron en silencio absoluto durante 1 minuto entero. Luego Sofía agarró su portátil, dedos volando sobre el teclado, mientras buscaba los registros públicos de propiedades del condado de Miami-Dade. Segundos después soltó un grito ahogado. Giró la pantalla hacia Elena. Allí estaba en el negro sobre blanco innegable de una web oficial del gobierno. ID de propiedad. Sin instrumentos, sea propietario registrado. Vega, Elena M. Fecha de transferencia. Hoy era real. La camarera que había sido despedida por negarse a ser humillada por un multimillonario era ahora, inexplicablemente, propietaria de una villa frente al mar en Miami.
La noche fue insomne. La mente de Elena era un torbellino de incredulidad, sospecha y una aterradora y creciente esperanza. Era una trampa, un juego de poder de otro tipo. Los multimillonarios no regalaban villas así como así. Intentaba comprarla. Poseerla de una forma mucho más insidiosa que comprando simplemente su arte. «Es una trampa», dijo Elena por 10ª vez paseando por el pequeño salón a las 3 de la madrugada. ¿O es la disculpa de un hombre que tiene más dinero que sentido común y una conciencia culpable? Contraatacó Sofía envuelta en una manta en el sofá. Piensa en lo que dijo esa mujer. Vio tu obra. Le recordaste algo que perdió. Esto podría tener menos que ver contigo y más con él. Me siento sucia, confesó Elena, al aceptar algo tan extravagante de un hombre que me humilló. Vale, seamos estratégicas, dijo Sofía sentándose. No lo veas como un regalo de él, piénsalo como un acuerdo extrajudicial. Sufriste angustia emocional y despido improcedente. Él te ofrece una compensación. Solo que en lugar de unos miles es una casa que parece sacada de la portada de Architectural Digest. La perspectiva pragmática de Sofía ayudó, pero no apagó la profunda inquietud en el alma de Elena. El gesto era demasiado grandioso, demasiado desproporcionado. Se sentía como un intento de abrumarla, de eclipsar su desafío con una marea de riqueza. Al amanecer tenían un plan. Elena iría, vería la villa, no se dejaría intimidar ni impresionar. Lo trataría como una inspección, una misión de reconocimiento en el extraño mundo de Julian Thorne. Y Sofía la acompañaría. A las 10 en punto, un Range Rover negro, impecable, se detuvo frente al edificio de apartamentos decididamente poco lujoso. Un conductor de traje impoluto salió y abrió la puerta trasera saludando respetuosamente. «Señorita Vega, señorita Liu». El trayecto a Miami Beach fue silencioso. Elena miraba por la ventana mientras el caos urbano daba paso al glamour bañado por el sol de la costa. Se sentía una impostora, una polizón en la vida de otra persona. El Range Rover entró en una zona privada y exclusiva, conocida por sus residentes famosos y su extrema privacidad. El guardia los dejó pasar sin una palabra. Llegaron a un imponente portón de madera. Se abrió silenciosamente, revelando un largo camino flanqueado por palmeras exuberantes, y entonces lo vio. No era una casa, era una visión. Una impresionante estructura de 2 plantas de cristal, acero y madera de teca cálida. Parecía flotar sobre la arena. Era moderna, pero no fría, con líneas limpias que complementaban la belleza natural del océano que enfrentaba. Toda la pared trasera de la casa estaba hecha de paneles de cristal retráctiles, actualmente abiertos, difuminando la frontera entre interior y exterior. El océano Atlántico era su jardín trasero. Una mujer de traje ejecutivo de la empresa de administración de propiedades las esperaba. Les dio un recorrido profesional, pero Elena apenas escuchó sus palabras. Caminaba por las estancias en trance. La cocina era el sueño de cualquier chef con electrodomésticos de última generación. El salón era vasto y aireado con muebles minimalistas que probablemente valían más que todo lo que Elena poseía junto. 4 dormitorios, cada uno con baño en suite y balcón privado con vistas al mar. Luego la mujer las llevó a una estructura separada conectada a la casa principal por un pasillo cubierto de cristal. «El señor Thorne pidió específicamente que viera este espacio», dijo, abriendo unas puertas dobles. Elena entró y se le cortó la respiración. Era un estudio de arte. Era el estudio de sus sueños más salvajes e inalcanzables. Era el doble de grande que todo su apartamento. Un enorme tragaluz orientado al norte inundaba la sala de luz natural, indirecta perfecta. Una pared era de madera sólida para colgar bocetos. Otra estaba reforzada para lienzos pesados. Había un fregadero industrial profundo, almacenamiento hecho a medida para pinturas y materiales, y en el centro un caballete de última generación. Toda la pared trasera era de nuevo cristal con vistas directas al infinito del mar. Esto no era solo una habitación, era una declaración.
Era un espacio diseñado con una comprensión íntima de las necesidades de un artista. Esta fue la parte que rompió las defensas cínicas de Elena. La casa era una exhibición de riqueza. El estudio era un gesto de comprensión profunda. Sofía soltó un silbido bajo. «Vale, esto es mucho». Elena caminó hasta el centro de la sala y posó la mano sobre la madera lisa del caballete. Lágrimas que no había derramado al ser despedida ahora picaban en sus ojos. Poder crear aquí, con esta luz, este aire, esta libertad de preocupaciones, era todo lo que siempre había deseado. «Hay una cosa más», dijo la administradora sacando a Elena de su ensoñación. Le entregó una tablet. «El señor Thorne ha solicitado una reunión. Le gustaría hablar con usted aquí esta tarde. Me pidió que le dijera que si rechaza la propiedad, seguirá siendo suya de todos modos. No hay condiciones». En la pantalla había una simple invitación de calendario. Reunión con Julian Thorne. Índice 0. Hoy. El gancho. Ahí estaba. No una condición legal, sino emocional. Le había construido la jaula dorada perfecta y ahora quería ver al pájaro. «Ni hablar», susurró Sofía leyendo la expresión de su amiga. «No tienes por qué hacerlo. Nos llevamos las llaves, cambiamos las cerraduras y contratamos a un abogado». Elena miró hacia el océano. Las olas rompían en la orilla en un pulso constante y rítmico. Durante 2 días había sido un peón en un juego que no entendía. Primero la humillación, luego este acto abrumador e incomprensible de restitución. No podía vivir en esta casa. No podía trabajar en este estudio bajo la sombra de lo desconocido. Necesitaba entender el porqué de boca del propio hombre. Necesitaba mirarlo a los ojos en su propio terreno y ver si era un manipulador, un loco o algo completamente distinto. El miedo aún estaba ahí, un nudo frío en su estómago. Pero su curiosidad y el instinto de artista de comprender la verdad oculta de las cosas era más fuerte. Miró a la administradora, su voz sorprendentemente firme. «Dígale al señor Thorne que lo veré a las 3, las horas entre la marcha de la administradora y las 15:00 fueron las más largas de la vida de Elena. Ella y Sofía exploraron la villa, sus pasos resonando en los espacios cavernosos. Encontraron los armarios llenos de ropa casual de alta gama a la talla de Elena, jerseys de cachemira, pantalones de lino, blusas de seda. Una nota de Natalia Brooks decía: «Nos tomamos la libertad. Siéntase libre de desechar lo que no sea de su gusto». Era a la vez considerado y profundamente inquietante. «Literalmente te ha comprado una vida nueva», murmuró Sofía, sosteniendo un jersey gris suave. «Es una locura». Elena se sentía cada vez más desconectada, como si viera una película sobre otra persona. Para anclarse a sí misma, se cambió los vaqueros y la camiseta por un sencillo vestido negro de lino del armario. Si iba a encontrarse con el rey, no parecería una mendiga. Lo miraría a los ojos como igual. Era su casa ahora, después de todo. A las 14:59 exactamente lo vio. No llegó en limusina con chofer. Caminó solo por la playa. Se había despojado de la armadura del traje Armani y llevaba simples pantalones chinos y un polo oscuro. Parecía más pequeño sin los distintivos del poder, más humano. Pero al acercarse ella pudo ver la misma formidable intensidad en su postura. Se detuvo al borde de la terraza esperando que ella lo reconociera. Sofía apretó el brazo de Elena en señal de apoyo y luego se retiró discretamente a la casa principal, dejándolos solos en el estudio. Elena se quedó junto a su nuevo caballete, brazos cruzados. No lo invitó a entrar. «Señorita Vega», comenzó él, voz baja, desprovista de la arrogancia que ella recordaba. «Gracias por aceptar verme. No he tenido demasiada elección, ¿verdad?», replicó ella, más cortante de lo que pretendía. No lo pone exactamente fácil para decir que no. Un destello de algo, dolor, arrepentimiento, cruzó su rostro. «Tiene razón, lo siento. Es uno de mis defectos intentar controlar los resultados». Hizo un gesto amplio hacia la propiedad. «Imagino que tiene preguntas». «Solo una», dijo ella. «¿Por qué?». Julian Thorne no respondió de inmediato. Miró más allá de ella hacia el caballete vacío
y luego al océano. Su mirada pareció perderse en un recuerdo lejano. Hace 13 meses. Mi esposa Camila murió, dijo con palabras crudas y sin adornos. Fue el gran amor de mi vida, mi mundo entero. Y era pintora. La postura defensiva de Elena se suavizó casi imperceptiblemente. Este no era el comienzo que esperaba. Aquella noche en el restaurante, continuó él encontrando por fin sus ojos, no estaba en mis cabales. He vivido en un estado de rabia y duelo perpetuo desde que ella se fue y me he convertido en alguien a quien ella no reconocería. Cuando hice aquel comentario sobre tu arte, sobre que era un pasatiempo, no te estaba hablando a ti. Dio un paso vacilante hacia la terraza, como probando el terreno. Hace años, un socio de negocios hizo un comentario similar a Camila sobre su trabajo. Lo menospreció, la trató con condescendencia. Ella lo manejó con una gracia que yo nunca he tenido. Pero lo que tú dijiste, mi arte no está en venta, fue casi literalmente lo que ella le respondió aquel día. Cuando te enfrentaste a mí, con esa mancha de pintura en la muñeca y fuego en los ojos, por un segundo la vi a ella y te ataqué como si estuviera atacando al fantasma de su recuerdo. Parecía completamente roto. El titán multimillonario había desaparecido, reemplazado por un marido en duelo. Fue monstruoso, dijo. Lo que te hice fue cruel e imperdonable. Te costé tu trabajo. Te humillé y ataqué la parte más sagrada de ti, tu creatividad. Cuando descubrí tu obra en Internet al día siguiente, me sentí humillado. Tu talento es inmenso, y comprendí que había cometido un pecado terrible. Había intentado apagar una luz, exactamente la misma clase de luz que he echado de menos cada día de mi vida. Por fin entró en el estudio, su presencia llenando el espacio. Se detuvo a unos pasos de ella. No puedo traer de vuelta a Camila, dijo con voz cargada de emoción. No puedo deshacer el dolor que llevo dentro. Pero sí podía intentar, a mi torpe y excesiva manera, deshacer el daño que te hice a ti. No te compré esta casa para poseerte, Elena. La compré para darte libertad. Libertad para crear sin preocuparte por el alquiler o las facturas. La libertad que Camila apenas empezaba a tener antes de que se la llevaran. Esto no es una jaula, es una disculpa. Elena guardó silencio procesando su confesión. La historia era tan personal, tan dolorosa, que tenía el inconfundible timbre de la verdad. Su ira empezó a disolverse, reemplazada por una compleja oleada de empatía y confusión. No sé qué decir, susurró. No tienes que decir nada, respondió él. Pero sí tengo una cosa que pedirte. Una petición, no una exigencia. La casa es tuya de todos modos. Sacó su móvil del bolsillo, abrió una foto y se la mostró. Era una imagen espontánea de una mujer de rostro radiante y ojos amables. El pelo recogido en un moño desordenado, una mancha de pintura verde en la mejilla. Estaba frente a un lienzo sin terminar, mirando a la cámara con una expresión de pura alegría. Era Camila. Me gustaría encargarte un retrato profesionalmente, dijo Julian. No de ella, sino de su espíritu, de su luz. Quiero que pases un tiempo aquí en este espacio y crees una obra que capture la esencia de lo que hemos hablado. Alegría, pasión, resiliencia, el alma de una artista. Te pagaré la tarifa que tú determines. Elena miró alternativamente la foto de la mujer sonriente y el rostro del hombre en duelo que tenía delante. Todo el episodio extraño y aterrador encajó por fin en su sitio. Esto no iba de una camarera y un multimillonario. Iba del acto desesperado de penitencia de un marido. Iba del poder del arte para resonar a través de las vidas. Antes de que pudiera responder, una voz aguda y desaprobadora cortó el aire. Julian, ¿qué demonios significa este circo? Ambos se volvieron. En el pasillo que conectaba con la casa principal, estaba un hombre mayor de traje perfecto, el rostro convertido en una máscara de severa desaprobación. Elena lo reconoció de una rápida búsqueda en Google que había hecho Sofía, Robert Vance, el hermano de Camila. Robert entró en el estudio como una tormenta, sus ojos barriendo la escena con la fría evaluación de un abogado litigante. Miró a Elena, luego a su cuñado, y su expresión se endureció.
Acabo de colgar del fideicomiso familiar, dijo con voz tensa de ira contenida. Están, por decirlo suavemente, cuestionando tu cordura al regalar un activo de $40 millones a una desconocida. Le lanzó a Elena una mirada de arriba a abajo que le revolvió el estómago. Esto es un asunto privado, Robert, dijo Julian, el tono volviéndose de acero. Dejó de ser privado cuando empezaste a liquidar activos vinculados al patrimonio de Camila, replicó Robert. Te advertí que esto pasaría. Tu duelo te está volviendo imprudente y tú... Volvió toda su atención venenosa hacia Elena. No sé qué clase de juego te traes, jovencita, pero se acabó. Eres la típica oportunista. Viste a un hombre en duelo y vulnerable y lo manipulaste como a un violín. No es lo que pasó, dijo Elena, la voz ligeramente temblorosa, pero la resolución endureciéndose. Esa condescendencia era una pálida imitación de la de Thorne, pero igual de irritante. Ah, no, se burló Robert. Una camarera es despedida y al día siguiente es propietaria de una villa en Miami. Es la historia más vieja del libro. Descubrirás que a la familia Thorne no se la manipula tan fácilmente. Nuestros abogados pelearán esto. Te retratarán como una depredadora, una cazafortunas. ¿Qué? ¡Basta!, rugió Julian. El mandato fue tan poderoso, tan absoluto, que sobresaltó físicamente a Elena y a Robert. El marido en duelo desapareció y el titán de la industria volvió. Pero esta vez su poder no iba dirigido contra ella, sino en su defensa. No le hablarás así, dijo Julian, colocándose entre Elena y su cuñado. Esta joven no ha hecho más que mostrar integridad ante mi propio comportamiento grosero. No pidió nada, no manipuló a nadie. Esta fue mi decisión, mía y solo mía. Y en cuanto al patrimonio de Camila, esta propiedad fue comprada con mis fondos personales, lo sabes. Dio un paso más hacia Robert, bajando la voz a un tono peligrosamente bajo. Durante un año, tú y la familia me habéis estado vigilando, susurrando, esperando a que lo supere. Habéis intentado gestionar mi duelo como si fuera un activo corporativo. ¿Quieres proteger la memoria de Camila? Camila se habría horrorizado por lo que hice y habría admirado lo que Elena hizo. Esta acción, este circo, ¿cómo lo llamas? Es lo primero que he hecho en 13 meses, que se siente fiel al hombre que Camila amaba. Así que retrocede, retira a tus abogados o te las verás conmigo. No como tu cuñado, sino como tu adversario. ¿Y sabes cómo acaba eso, Robert? Robert palideció. Había visto a Julian Thorne en modo adversario. Era una carnicería corporativa. Miró del rostro inflexible de Julian al rostro desafiante de Elena. Había perdido. Con una última mirada fulminante a Elena, giró sobre sus talones y salió furioso. El silencio que dejó fue pesado. Julian se volvió hacia Elena, el pecho subiendo y bajando. La ira se fue disipando lentamente, dejándolo exhausto, pero también por primera vez en paz. Lo siento, dijo. Quiere lo mejor, pero su duelo se expresa como control. Elena por fin encontró su voz. Miró el caballete, el océano, la increíble e imposible oportunidad nacida de un momento de desafío. Ya no era la misma persona que 3 días atrás. No era víctima, no era damisela, y desde luego no era una oportunista. Era una artista. Aceptaré su encargo, señor Thorne, dijo con voz clara y fuerte. El rostro de él reflejó sorpresa y luego alivio. Pero con condiciones, continuó ella. Él asintió. Por supuesto. La villa, dijo señalando a su alrededor, es un regalo extraordinario. Lo acepto no como un acuerdo, sino como la disculpa que pretendía hacer. Gracias, tomó aire. Pero el arte es aparte. Esto no es un favor, será un contrato profesional. Acordaremos un honorario razonable basado en las tarifas y mercado para una pintora de mi nivel, no en su patrimonio. El contrato especificará entregables, plazos y sus derechos de uso sobre la obra final. No seré su proyecto mascota ni su caso de caridad. Seré su artista comisionada. Extendió la mano. Si vamos a hacer esto, lo haremos como profesionales.
Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Julian Thorne. Fue la primera sonrisa genuina que ella le vio y transformó sus facciones severas. Llegó hasta sus ojos que se arrugaron en las comisuras. La estaba mirando con un respeto profundo. Tomó su mano, el apretón firme y cálido. En sus términos, señorita Vega, en sus términos. Natalia redactará el contrato mañana. Soltó su mano y caminó hasta el borde del estudio, girándose para marcharse. El estudio ya está abastecido con materiales básicos, dijo. Cualquier otra cosa que necesites, envía una lista a Natalia. Tómate tu tiempo, crea algo que importe. Hizo una pausa. Y Elena, gracias. Luego se dio la vuelta y se alejó caminando por la playa, su silueta empequeñeciéndose contra la inmensidad del sol poniente. Elena se quedó sola en su estudio. Su estudio. Las palabras sabían extrañas y mágicas. La luz del atardecer dorada y suave entraba por el tragaluz, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Miró el lienzo en blanco sobre el caballete, luego al océano, susurrando en la orilla. No era un final de cuento de hadas, era algo mucho más complejo y real. Era la historia de cómo un momento de crueldad, desgarradora nacida del duelo, pudo ser respondido con un acto de integridad inquebrantable. Era la historia de dos personas, rotas de mundos distintos que a través de una serie extraña y dramática de acontecimientos, se habían ofrecido inadvertidamente el uno al otro, una vía hacia la sanación. Caminó hasta su nuevo y reluciente juego de pinturas. Desenroscó el tapón de un tubo de oro, brillante y esperanzador, y exprimió una generosa cantidad sobre su paleta. Luego tomó un pincel, se enfrentó al lienzo y comenzó a pintar. Entonces, ¿de qué trata realmente esta historia? ¿Es un cuento de Cenicienta para la era moderna o es algo más? Elena Vega no fue salvada por un multimillonario. Se le dio una oportunidad porque se negó a ser silenciada. Su integridad, su feroz protección de su propia alma y de su arte, fue el verdadero catalizador del cambio. El gran gesto de Julian Thorne no fue comprar perdón. Fue el desesperado intento humano de honrar un recuerdo y enmendar un agravio profundo. Demuestra que a veces las conexiones más inesperadas nacen de nuestros peores momentos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías aceptado la villa? ¿Te habrías reunido con él? Todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre nuestros principios y nuestra comodidad. La historia de Elena es un poderoso recordatorio de que a veces mantenerte firme, aunque te cueste todo, puede llevarte a un destino que nunca hubieras imaginado. Si esta historia te ha conmovido, por favor dale like, compártela con alguien que aprecie una historia de fuerza y de segundas oportunidades sorprendentes. Y asegúrate de suscribirte al canal para más dramas reales que te harán pensar y sentir. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por ver.